Soberanía Venezuela es comunicación alternativa. Energía, ciencia, tecnología y geopolítica internacional. Toda la información y análisis, en un solo canal. Comenzamos. Soy el doctor Arcanio Rincón, jefe del Laboratorio de Paleontología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas del Centro de Ecología. Actualmente, el laboratorio desarrolla un proyecto macro que se llama Paleomapas de Venezuela, que contempla el estudio de cada una de las localidades con fósiles en Venezuela. Producto de este proyecto, consiguió un depósito de asfalto de esta naturaleza en la cuenca del lago de Maracaibo y por primera vez para Venezuela. Entonces, de aquí tenemos que el Mene de Inciarte, como se llama, está localizado en la cuenca de Maracaibo, en las estribaciones de la Sierra de Perijá, y básicamente este es el panorama que nos encontramos. Un gran depósito de asfalto de 1 kilómetro de largo por 500 metros de ancho, donde hay lagunas de asfalto líquido cubiertas por láminas de agua, en las cuales se quedan atrapados montones de animales, una gran diversidad de animales y plantas, por ejemplo, lechuzas, libélulas, chinches acuáticos, aves acuáticas. Básicamente cualquier cosa puede quedar atrapada en estos depósitos de petróleo. Entonces, estos depósitos de petróleo básicamente nos dieron la oportunidad de empezar a hacer una excavación para averiguar si podíamos averiguar la edad y el paleoambiente de este depósito de petróleo. Así empezamos esta excavación. Esto es como luce la excavación. Y básicamente hemos excavado 1 metro cúbico de petróleo con fósiles, y aproximadamente hemos recobrado unos 5.000 fósiles identificables, es decir, que tengan cada hueso que tenga un carácter diagnóstico. Lo hemos catalogado y aproximadamente unos 5.000 ejemplares fósiles hemos obtenido de esta excavación de 1 metro cúbico de petróleo. Es como luce nuestra excavación. De esta excavación, lo primero que vino fueron los microfósiles, que básicamente están representados en su gran mayoría por roedores que denotan un paleoambiente de sabana. Estos roedores están dominados por las especies Sigmodon hispidus y Calomys humelinqui, que obviamente están en una gran cantidad de individuos dentro de este depósito, y eso es lo que nos hace pensar que estamos en presencia de una sabana, una zona muy abierta hace 25.000 años, entre 25 y 27.000 años en el pasado. Pero otros roedores en esta asociación, por ejemplo, Proequinus poliopus equini, Holochilus esiureo ripidomi, Heteromys anomalus y Tachyprocta punctata, además de un probable nuevo género de una rata arborícola, nos dicen que estamos en presencia también de árboles, es decir, en la zona esta abierta del Mene de Inciarte hace entre 25 y 27.000 años había una sabana abierta con árboles dispersos. Así, la Asociación de Roedores de Inciarte nos dice, del Mene de Inciarte nos dice que estamos en presencia de una asociación de sabana con árboles dispersos hace entre 25 y 27.000 años en el pasado. Pero también conseguimos en ese componente de microfósiles murciélagos, y estos murciélagos fueron 5 especies de murciélagos que conseguimos del género Rolleza, Lophothoma silvicolum, Tracopsirrhosus, Micronycteris sp y Ptesicus fuscus, que nos daban también un componente del paleoambiente, es decir, estaban siendo interpretados como murciélagos que volaban en zonas abiertas, lo cual está en concordancia con el paleoambiente referido a los ratones. Entonces tenemos básicamente los murciélagos y los ratones nos están diciendo que estamos en un paleoambiente abierto, probablemente con árboles dispersos al final del Pleistoceno durante la última glaciación. También hemos recobrado en el Mene de Inciarte el 4º registro para Sudamérica de Canis dirus, el zorro gris Urocyon cineroargenteo sería el primer registro para Venezuela, y para el norte de Sudamérica, al igual que Protocyon troglodites, que es el lobo de las cavernas, también el primer registro para Venezuela. Una especie de caballo, Equus insulatus, que también acorde con la información que nos arrojan los murciélagos y los ratones, está asociado a ambientes de sabana abierta.
pero también conseguimos conejos, 2 especies de conejos, de las especies Silvilagus floridanus y Silvilagus brasilensis, que también denotan ambientes de sabanas abiertas para el Menenciarte al final del Pleistoceno. Hemos conseguido también cenartros acorazados, es decir, cachicamos o armadillos pequeños. En este caso conseguimos Dasypus sabanicula, que es el primer registro, la primera aparición en el registro fósil de esta especie y por primera vez para la cuenca de Maracaibo. Recordemos que la especie Dasypus sabanicula está distribuida actualmente en los llanos de Venezuela, pero no existe en la cuenca de Maracaibo hoy en día. Sin embargo, al final del Pleistoceno estaba presente esta especie, lo cual implica una conexión entre la cuenca de Maracaibo y los llanos de Venezuela durante el final del Pleistoceno, probablemente debido al rapto de humedad por la gran glaciación que ocurría durante al final del Pleistoceno en el norte de Sudamérica y en el mundo. Entonces, así tenemos Dasypus sabanicula, nos está también hablando de ambientes de sabana, lo cual está en concordancia con toda la información que hemos recabado con los microfósiles y algunos fósiles más. Sin embargo, tenemos Propraopus sulcatus, que al igual que ciertos ratones, nos denotan un ambiente boscoso al final del Pleistoceno para el Menenciarte en la región del piedemonte de Perijá. Pampatherium humboldti está asociado a ambientes abiertos y es el primer registro para Venezuela. También lo encontramos en el Menenciarte. En el Menenciarte conseguimos una suerte de armadillo gigante del tamaño de un Volkswagen aproximadamente, es decir, un carro compacto pequeño, que también está asociado a ambientes abiertos. Tenemos ungulados del género Cenorhinotherium, que está también asociado a ambientes abiertos, probablemente boscosos, y la especie Mixotoxodon larensis, que a través de isótopos estables de carbono y nitrógeno y oxígeno ha sido asociado a un paleoambiente boscoso durante el Pleistoceno, al final del Pleistoceno. Así tenemos ese mosaico del Menenciarte hace 27.000 años entre un ambiente de sabana con árboles dispersos, probablemente producto del final de la glaciación del final del Pleistoceno, valga la redundancia. Así tenemos el Menenciarte, que es uno de los 146 sitios con fósiles en Venezuela que estamos estudiando en la actualidad, pero que está en el subproyecto de los vertebrados fósiles en asfalto de Venezuela. En el año 2006 se hizo un descubrimiento en el oriente de Venezuela, PDVSA, poniendo una tubería, excavando una trinchera para poner una tubería. Se encontró con un yacimiento de fósiles en asfalto en una zona de colapso de Apérico, es decir, una fosa tectónica. Básicamente es un colapso producto del levantamiento de otra zona que hizo que toda la placa se fracturara en forma de una circular, básicamente concéntrica, y hiciera una gran cantidad de fallas en esa fosa. A través de las fallas de esa fosa se filtró el petróleo que estaba contenido en el subsuelo, formando charcos de petróleo que atrapó también cierta cantidad de vertebrados e invertebrados en la zona oriental de Venezuela. Este yacimiento se conoce como el Breal de Orocual y vamos a ver un poco qué hemos conseguido en este sitio. Este es una vista panorámica de la zona de la trinchera, donde empezamos a hacer la excavación, donde empezamos a colectar material, y esta es una vista de la gran cantidad de fósiles que se encuentra en esta trinchera. Básicamente no puedes poner un dedo en la pared sin tocar un fósil. Es una situación realmente muy, muy densa de fósiles con sedimentos de una edad todavía que no habíamos podido determinar. En este sitio hemos conseguido caimanes, por ejemplo, caimán crocodilo fue conseguido en este sitio. Hemos conseguido una gran cantidad de serpientes, por ejemplo, boas y serpientes arborícolas, tortugas dulceacuícolas, aves acuáticas, por ejemplo, aves de la familia Haxipítride y Catátide, y probablemente también un cóndor. También hemos conseguido aves acuáticas como patos, y probablemente el primer registro de un ave del terror, que es un ave carnívora endémica de Sudamérica, que iba a participar en el gran intercambio biótico de las Américas en el Breal de Orocual y para Venezuela. Apenas unos pocos restos, pero estamos casi seguros de que se trata de un ave del terror. Hemos conseguido también marsupiales prehistóricos del género Didelphis, aún no sabemos de qué especie se trata, probablemente sea una especie nueva. Hemos conseguido ardillas, lo que denota un ambiente más boscoso, ¿ok?
También hemos conseguido puercoespines y ratas arborícolas, lo cual, aunado a la presencia de ardillas, también arrojan una información, una inferencia paleoambiental boscosa para la zona de Orocual, pero la presencia de Fugaterium, es decir, un chihuire gigante del género Fugaterium en Orocual, es bastante particular. El género Fugaterium, mejor dicho, este ejemplar está muy cercanamente relacionado a Fugaterium cataclysticum, y Fugaterium cataclysticum, su biocronología data del Monte Hermosense, es decir, hace aproximadamente unos entre 5 y 4 millones de años en el Plioceno temprano. Pero el género Fugaterium vivió durante todo el Plioceno, incluso hasta el Pleistoceno muy temprano. Pero, sin embargo, la presencia de Fugaterium en el Breal de Orocual está apuntando a una edad de Plioceno, tal vez, Plioceno tardío, tal vez, pero también hemos recobrado otros fósiles en el depósito de asfalto del Breal de Orocual, que nos da mucha más información sobre la biocronología de este yacimiento. Hemos conseguido molares de un roedor gigante de la familia Tetrastilinae, parecido a un capibara, a un chihuire, pero sin serlo, es una familia distinta, extinta completamente, cuya biocronología está entre el Plioceno muy temprano y el Pleistoceno muy temprano. Es decir, abarcó un rango de edades de aproximadamente unos 2.5 millones de años. Esto nos está diciendo también que el Breal de Orocual probablemente tiene una edad de Plioceno temprano, Plioceno muy tardío, Pleistoceno muy temprano. Sin embargo, también recobramos ejemplares del género Neocavia en el yacimiento del Breal de Orocual, cuya biocronología también está acorde con la información de Fugaterium y los tetrastilinos, es decir, Plioceno muy tardío, Pleistoceno muy temprano. Si lo que la información que nos arrojan los roedores sobre la biocronología es cierta, entonces este sería el primer registro de un murciélago vampiro en un depósito de asfalto para Venezuela y el registro más antiguo de un murciélago vampiro en el mundo, lo cual sería realmente muy importante porque no sabemos mucho sobre la evolución temprana de los murciélagos vampiros en el planeta. También hemos conseguido monos del género Zebu, monos arborícolas, obviamente, que también nos arrojan una señal de ambientes boscosos para el Breal de Orocual. Entonces, eso aunado a la presencia de ratas arborícolas y su biocronología, es decir, que probablemente es Plioceno tardío, estamos hablando de ambientes abiertos con una cobertura boscosa mucho más amplia que el Mena de Inciarte, por ejemplo, hace aproximadamente 2.5 millones de años en el oriente de Venezuela. En este sitio también hemos conseguido osos hormigueros gigantes, pero en este caso el oso hormiguero es el doble del tamaño del oso hormiguero actual, lo cual es significativo, es decir, presenta un gigantismo que aún no entendemos exactamente qué está pasando. Probablemente o es un género nuevo o es una especie nueva de oso hormiguero para el Breal de Orocual. También hemos conseguido una gran diversidad de cenartros acorazados, muy particulares, es decir, tenemos el género Glyptotherium, Plaina, Propraopus sulcatus, Pachyarmaterium leiseri, Olmesina floridana y el género Oplophorus. Sin embargo, el género Plaina y la presencia de Olmesina floridana nos están hablando también de la biocronología del Breal de Orocual. Género Plaina básicamente se extingue al final del Plioceno tardío y Olmesina floridana trasvasa el Plioceno hacia el Pleistoceno, es decir, vivió entre el Plioceno muy tardío hasta el Pleistoceno muy temprano, lo cual está en concordancia con toda la información que hemos recabado sobre los roedores y los cenartros acorazados, que nos están arrojando ahora nueva información sobre la biocronología. También hemos conseguido perezosos gigantes, es decir, perezosos gigantes terrestres del tamaño de elefantes de 3 familias distintas. La familia Megalonychidae, la familia Megatheridae y la familia Milodontidae están presentes en el depósito del Breal de Orocual hace aproximadamente 2.5 millones de años. Una de las particularidades que tiene el Breal de Orocual es que, ocurre el primer registro de un tigre dientes de cimitarra para Sudamérica, no solamente para Venezuela, sino para Sudamérica, que resultó ser una nueva especie para la ciencia, que básicamente tiene colmillos bastante más cortos, tiene unas mandíbulas más robustas y más cortas,
que el tigre de dientes de sable del final del Pleistoceno es Smilodon populatum. Básicamente esa es la diferencia, el tamaño de los colmillos y otras características a nivel dental y craneal que separan, o el género Homotherium, que básicamente estaba distribuido por todo el planeta hasta que lo conseguimos en Sudamérica. Ahora está literalmente distribuido por todo el planeta, desde África, Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica. Evidentemente no se encuentra en Australia, porque Australia es un continente isla, no ha tenido un intercambio biótico recientemente, salvo el que tuvo cuando ya se separaba de la Antártida hace aproximadamente unos 60 millones de años en el pasado. Entonces, tenemos este gran depredador, el depredador tope mamífero en el Real de Orocual, por primera vez para Sudamérica, y una especie nueva que nos está aportando información también valiosa sobre el paleoambiente, porque sus extremidades son más robustas y cortas que los Homotherium, por ejemplo, de África y Asia, que tienen las patas mucho más largas. Este animal, Homotherium venezuelensis, tiene las patas más cortas y robustas, lo cual nos hace pensar que se trata de un animal que atacaba por emboscada, como probablemente lo hacía el Smilodon gracilis en su tiempo, que necesitaba zonas boscosas para emboscar a sus presas, lo cual está de acuerdo a la información que nos están arrojando los cenartros acorazados y los roedores. Sin embargo, conseguimos otro tigre de dientes, en este caso de dientes de sable, para el Real de Orocual, pero es mucho más basal, es decir, tiene características mucho más primitivas, si se quiere, que el tigre de dientes de sable al final del Pleistoceno, Smilodon populatum, que es mucho más grande que Smilodon gracilis, y se registra por primera vez para Sudamérica esta especie. Además, tiene connotaciones biocronológicas, porque vivió al final del Plioceno, al principio del Pleistoceno muy temprano. Es decir, es un elemento biocronológico importante para la fauna del Real de Orocual. También hemos conseguido prosiónidos de la especie Nasua nasua, del género Procyon. Hemos conseguido osos frontinos en el yacimiento, que también probablemente habitaba zonas más abiertas. Los osos frontinos del género Artotherium probablemente habitó zonas mucho más abiertas que los osos frontinos actuales. Hemos conseguido representantes del género Canis, pero no estamos seguros de la especie. Probablemente se trata de una especie nueva, muy primitiva, que habitó hace 2.5 millones de años en el oriente de Venezuela, al norte de Sudamérica. Hemos conseguido también en este depósito caballos del género Hipidion, lo que nos habla de un ambiente de sabana para el Real de Orocual. Recordemos que hemos estado hablando que hay ambientes boscosos asociados al sitio, pero ahora aparecen ambientes de sabana, y los tapires confirman la presencia de ambientes entre sabana y bosque, porque ellos pueden tener la presencia en sabana y bosque en nuestros ecosistemas modernos, y no tenemos por qué no pensar que en el pasado también ocurría de esta manera. También hemos conseguido camellos del género Paleolama en el sitio, que denota ambientes abiertos también de sabana para el Real de Orocual, y báquilos prehistóricos del género Platygonus en este sitio, lo que también apoya la hipótesis de sabanas abiertas boscosas, con una cobertura boscosa muy importante hace 2.5 millones de años en el Real de Orocual, pero la presencia de Mixotoxodon, que habíamos dicho que está asociado a ambientes boscosos de acuerdo a la lectura isotópica que se le hizo en los dientes, y está acorde con la hipótesis que estamos planteando del mosaico a bosque-sabana para el Real de Orocual. Y finalmente mastodontes, que denotan ambientes abiertos. La presencia de ciertos biocrones en el Real de Orocual denota una biocronología del final del Pleistoceno, final del Plioceno, principios del Pleistoceno para este depósito. Porque hay otras especies, hay otros taxones que, si bien están distribuidos a lo largo del Plioceno y el Pleistoceno, hay otros que son específicos del Plioceno muy tardío, Pleistoceno muy temprano. Por esa razón, nosotros pensamos que la biocronología del Real de Orocual nos está diciendo que es del Plioceno tardío del principio del Pleistoceno, es decir, hace 2.5 millones de años en la región oriental de Venezuela. Sin embargo, otra información que podemos recabar de estos depósitos de asfalto
es sobre la biogeografía o el balance biogeográfico respecto al gran intercambio biótico de las Américas. La asociación de mamíferos actuales está compuesta aproximadamente por un 46% de mamíferos autóctonos suramericanos y un 54% de mamíferos provenientes del bloque norteamericano, es decir, que cruzaron a través del Istmo de Panamá e invadieron de alguna manera Suramérica. Y ese es, digamos, la relación, el balance biogeográfico moderno de Suramérica o de Venezuela en este caso. Cuando comparamos esta información con el Mene de Inciarte hace 25 a 27 mil años en el pasado, vemos que el balance biogeográfico es relativamente muy similar, es decir, tiene un 49% de fauna autóctona suramericana y un 51% de fauna proveniente de Norteamérica, lo cual nos hace pensar que el Mene de Inciarte, de acuerdo con la edad de radiocarbono y el balance biogeográfico, está al final del último pulso del gran intercambio, es decir, se parece mucho a la asociación moderna de mamíferos. Pero cuando vemos el Breal de Orocual, respecto a su biocronología, que ya hemos hablado de ella, de aproximadamente un plioceno muy tardío, pleistoceno muy temprano, vemos que la asociación de mamíferos está al revés de la asociación moderna o del balance moderno. Tiene un 58% de mamíferos autóctonos suramericanos y un 42% de mamíferos que vienen ingresando a Suramérica. Recordemos que Suramérica no tenía elementos norteamericanos al principio, antes del gran intercambio, y progresivamente ese balance fue moviéndose hasta alcanzar el balance que tenemos en la fauna moderna del 46% suramericano, 54% norteamericano. Pero el Breal de Orocual está justamente al inverso, 58% suramericano, 42% norteamericano, lo cual nos habla que Orocual está al inicio del gran intercambio biótico de las Américas por su relación o balance biogeográfico respecto a la fauna moderna y al Mene de Inciarte. Entonces tenemos que los depósitos de asfalto son capaces de hablarnos de, o mejor dicho, podemos interpretar los paleoambientes a través de los depósitos de asfalto porque ellos no son yacimientos clásicos sedimentarios, sino que atrapan todo el ecosistema que entra en contacto con estos depósitos de asfalto, pero también podemos recabar información acerca de su biocronología a través de, bien sea dataciones radiométricas o las asociaciones respecto a la última aparición y primera aparición o rangos biocronológicos de las especies que se encuentran presentes en esos depósitos. Y de esta manera podemos contribuir al entendimiento del gran intercambio biótico de las Américas y a los paleoecosistemas asociados a estos depósitos de vertebrados en el norte de Sudamérica. Sin embargo, recientemente PDVSA descubrió otro depósito de petróleo de esta magnitud a 1 kilómetro aproximadamente del Breal de Orocual que llamamos ORS 20 y practicaron una serie de transectas en el sitio y consiguieron una gran cantidad de fósiles, dentro de los que cabe mencionar el más importante sería Smilodon populatus. Sabemos que es Smilodon populatus porque es muchísimo más grande que la especie más pequeña, que Smilodon gracile. Los dientes, las dimensiones de los dientes son realmente muchísimo más grandes y por eso pensamos que se trata del tigre dientes de sable del final del Pleistoceno. Entonces quiere decir que en un espacio de aproximadamente 1 kilómetro tenemos un yacimiento del final del Plioceno y un yacimiento del final del Pleistoceno. Es decir, tenemos probablemente una biocronología desde el final del Plioceno hasta nuestros días en el oriente de Venezuela, en la región del Breal de Orocual. Los dejo con esta reflexión, un mastodonte abatido, una reflexión paleontológica, es decir, un mastodonte abatido por un grupo de tigres dientes de sable en un depósito de asfalto que se están lentamente hundiendo en el petróleo y van a quedar preservados para la posteridad y van a darnos una gran cantidad de información ambiental, evolutiva y biocronológica de nuestro pasado. No podemos pretender entender los ecosistemas modernos sin leer las páginas anteriores del gran libro de la vida. Muchas gracias por su atención. Suscríbete y prepárate para los grandes desafíos globales.
Soberanía Venezuela es Comunicación Alternativa.